Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición del programa Imago Mundi en las pantallas de Canal 2 de San Antonio, y también compartimos nuestro contenido en Chilena FM, también del puerto de San Antonio. En esta oportunidad, esta semana nos acompaña la doctora Nelda Tamblay, que es una académica en el campo de las matemáticas, cuya trayectoria y pasión por la investigación la han llevado a contribuir de manera significativa a su propia disciplina, pese a que en sus orígenes no tuvo buen desempeño en las matemáticas. Después vamos precisamente a saber qué es lo que pasó. Pero sin embargo, la doctora Nelda Tamblay descubrió su afinidad por esta disciplina mientras estudiaba música en el Liceo de Música de Copiapó, en el norte de nuestro país. Y esta revelación marcó el inicio de una carrera académica que hasta el momento ha sido y ha ido en ascenso. Nelda Tamblay también realizó toda su formación académica, que incluye una licenciatura, magíster y doctorado en la Universidad Católica del Norte, esto en Antofagasta. Y durante su carrera siempre se compromete con actividades de vinculación con la comunidad, sobre todo porque quiere acercar las matemáticas a un público mucho más amplio. Las actuales líneas de investigación de la doctora Nelda Tamblay se centran en sistemas dinámicos y teoría ergódica, con el objeto de comprender el pasado y el futuro de cualquier átomo del universo y de abordar la idea del determinismo desde una perspectiva probabilística. Todo eso lo vamos a comprender y conocer cuando iniciemos nuestro diálogo con la doctora Nelda Tamblay. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro programa y gracias por estar con nosotros. Hola Luis, ¿qué tal? Yo muy bien acá en el trabajo. Muchas gracias por la invitación al canal. Siempre con gusto participo Ujú. en este Doctora, test. sí, lo primero que me gustaría saber es que nos contase, ya algo hablamos, pero de sus orígenes fundamentalmente y cómo se vincula finalmente con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, mis orígenes son de la tercera región, en Copiapó. Estudié en la escuela con número de mi barrio hasta el octavo, y después fui al Liceo de Música en Copiapó. Hice toda mi carrera académica, licenciatura, magíster y doctorado en la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta, y me empiezo a vincular con la universidad, con la facultad, por un colega con el cual al principio intenté hacer un postdoctorado, Entre medio gané un concurso en la ciudad de donde soy oriunda, Copiapó, la Universidad de Atacama. Y la Universidad de Atacama me dio como el espacio para postular a un Fondesit regular, y con ese Fondesit yo pude concursar a un puesto acá en la academia de la Universidad de Chile. Bueno, sabíamos que en los orígenes de su educación básica no tuvo un buen desempeño en las matemáticas, y por eso nos gustaría saber qué la inspiró entonces a seguir una carrera en matemáticas, especialmente después de este desempeño en la educación básica. Sí, bueno, yo creo que el mal desempeño en la educación básica en matemática era porque la profesora de lenguaje y comunicación me tenía un poco raptada. Y después, cuando entré al liceo de música, empecé como a notar esta habilidad con las matemáticas, y básicamente porque creo que me sirvió mucho el haber estudiado música, el leer figuras, el contar. Todas esas cosas ayudan mucho, creo que para relacionarse mejor, a entender mejor la matemática. O sea, en este Entonces ahí, sentido, claro, en este sentido, ¿cree usted entonces que su formación musical influyó en su habilidad para las matemáticas? exacto, claro, claro, el gusto o sea, empezar a leer símbolos, a contar, creo que fue un buen impulso para poder desempeñarme mejor en esta área de la matemática. Desde ahí que noté, fue creciendo, fue increíblemente, como en primero, segundo, tercero y cuarto medio. Las notas comenzaron a cambiar exponencialmente hasta llegar a la nota máxima en mis últimos tercero y cuarto, mis últimos años de la educación media. Doctora Tamblay,
¿Usted podría compartir más acerca de su experiencia académica en la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, desde su licenciatura hasta su doctorado? Sí, sí. Bueno, estudié la licenciatura en Antofagasta. Al principio tampoco me iba muy bien porque lo abstracto, pasar de sumar, de restar y hacer otras cosas, hacer demostraciones, no es muy fácil. Eh, pero como entré rápidamente a ser ayudante, a vincularme también con el medio, a participar en las Olimpiadas de las Matemáticas, en el campeonato de matemáticas, siempre como con esta vocación de la docencia, ¿no? De enseñar matemáticas. Entonces desde ahí me empecé a incorporar en la academia como ayudante al principio y después entendí que para incorporarme como académica tenía que hacer todos estos estudios de posgrado que al final los hice, ¿no? Usted mencionó su participación en actividades de vinculación con el medio. ¿Nos puede hablar sobre alguna de estas actividades y por qué son tan importantes para usted? Sí, bueno, yo creo que es muy importante mostrarle a la gente lo bonito que es la matemática, que muchas veces no se nota, ¿no? Por lo abstracto que es, pero cuando uno se da cuenta que cómo calzan las cosas cómo se desarrolla la matemática en el entorno, creo que es algo que despierta mucho intuición y pienso que es fundamental enseñarlo. Eh, Actividades de divulgación que he hecho últimamente, hace poco fuimos con Anita Rojas, que es una colega, a una feria científica del Colegio Antilhue aquí en la Florida. Estamos constantemente tratando de hacer divulgación a personas que son estudiantes de más pequeños para poder, yo creo que con el objetivo de acercarlos, de acercarlos a la matemática, de mostrar que las matemáticas son lindas. Bueno, y en este sentido, ¿cuál fue o cómo fue su transición de la Universidad de Atacama a la Universidad de Chile y cómo influyó su proyecto Fondesit iniciado en ese proceso? Sí, yo creo que influenció un montón, porque al principio cuando una termina la carrera de posgrado, el doctorado, siempre como que trata de insertarse en la academia o seguir haciendo estudios de postdoctorado para poder mejorar el currículo y poder insertarse en la academia. Y gracias a la oportunidad que me dio la Universidad de Atacama, porque básicamente me prestó el nombre como patrocinio para postular a un Fondesit en iniciación, creo que me sirvió un montón para ganarme el puesto acá, en esta universidad. Ahora, ¿cómo o qué desafío ha enfrentado usted como mujer en el campo de la investigación matemática y cómo ha abordado también en lo personal este desafío? Sí, bueno, los desafíos son básicamente el clima, que es un poco, a veces el clima en la academia no es muy bueno para nosotras. Ese es el gran desafío, tratar de mejorar el ambiente, de buscar un ambiente seguro para que nos podamos desenvolver y desempeñar. Y, y bueno, he tratado de tomar algunas acciones para poder evitar climas un poco hostiles, que son básicamente trabajar con otras mujeres o con otras personas que son disidentes o que sufren de estos ambientes hostiles y empezar a tratar de hacer investigación con esas personas que un poco respetan a veces los tiempos que tenemos las mujeres cuando somos cuidadoras o somos mamás. Entonces, eso, tratando de buscar la forma para mantenerme en la academia y buscar un clima seguro, un ambiente seguro donde estar. Bueno, doctora Tamblay, usted nos puede compartir más sobre su experiencia de trabajar con grupos disidentes, pero además quisiera saber cómo esto ha contribuido a su investigación. Sí, bueno, quisiera contar un poco como mi experiencia trabajando con otras mujeres en el ámbito de los sistemas dinámicos y teoría ergódica, que es lo que hago como investigación matemática. Em, a- Muchas mujeres nos juntamos, mujeres de habla hispana de Latinoamérica,
nos juntamos a hacer un grupo de investigación que nos llamamos Mujeres Dinámicas. Sí, tenemos una página web igual por ahí, mujeresdinámicas.cl, en las que tratamos de hacer este ambiente de investigación, un ambiente seguro, de respeto, y bueno, eso ha contribuido a que yo pueda avanzar en mi investigación más tranquila, con menos ansiedades, ¿sí? Y de alguna forma igual eso hace que la investigación pueda avanzar, porque muchas veces cuando hay ambientes medios hostiles una se bloquea. Entonces, me ha servido un montón trabajar con otras mujeres para poder continuar con mi investigación, básicamente, para poder continuar con las publicaciones y todo lo que implica ser una investigadora. Así es, bueno, recién usted me hablaba de sistemas dinámicos y teorías ergódicas en particular. ¿Usted nos podría definir un poco esos términos para poder comprenderlos? Ya, bueno, un sistema dinámico es un par que quiere decir un espacio y una acción o una actuando en ese espacio. Esa acción lo que hace en el espacio es a veces deformarlo, trasladarlo, rotarlo, hacer cosas en ese espacio. El sistema dinámico que es este par es algo que cambia con la acción en ese espacio, ¿no? Por eso se llama dinámico. Entonces, esa parte de sistemas dinámicos es como el comienzo de lo que yo hablaba, del estudio de el comportamiento de cualquier átomo en el universo, puede ser futuro o pasado. Entonces, los sistemas dinámicos al principio trataban de determinar lo que iba a pasar en el futuro y en el pasado, en este par, ¿no? En este par donde hay un espacio y una acción. Y el problema del determinismo es que no pasa, que no sucede, o sea, eso es muy raro. Eh, entonces, está esta otra parte que se llama teoría ergódica, que trata de predecir estos movimientos de partículas en el universo, átomos, pero de manera más probabilística, que es lo que se acerca más a la realidad. ¿Y cuáles fueron las motivaciones que tuvo usted para acercarse a esta área de sistemas dinámicos y teoría ergódica? Mi motivación es la dificultad del área. Eh, creo que cuando estaba estudiando en la licenciatura era el área más difícil y me llamaba demasiado la atención, y creo que hice un poco de cintura para aguantar tanta dificultad y me metí ahí de lleno. Sí, me gusta porque básicamente lo que hace es estudiar el caos. Entonces, algo muy llamativo. Y en este sentido, ¿dónde podría encontrar aplicaciones prácticas respecto de estos estudios? En todo, en todo. Ah, Por ejemplo, el crecimiento de una población, que es típico, el clima, la predicción del clima, también hay ecuaciones o sistemas dinámicos que predicen el clima no se puede predecir con exactitud, entonces una dice con qué probabilidad va a llover, con qué probabilidad, ¿cierto? Siempre trabaja con probabilidades por detrás, entonces el clima también es un sistema dinámico. bueno, les recuerdo que a esta hora estamos conversando con la doctora Nelda Tamblay, nuestra invitada esta semana al programa Imago Mundi. Bueno, hablamos de determinismo y también las probabilidades en su línea de investigación. ¿Nos puede hablar un poco acerca de cómo se siente en esta intersección entre ambos conceptos? Todavía me siento un poco con incertidumbre. Todavía me siento con mucha incertidumbre porque es difícil, lo que está causando dificultad un poco es unir los conceptos. Y hay aplicaciones prácticas también respecto a estos conceptos que uno puede encontrar en la vida diaria, así como nos explicó anteriormente con los sistemas dinámicos y la teoría ergódica. Sí, mismo el clima, porque Ya. el clima tratamos de predecirlo, ¿no? Predecimos clima, pero el clima se equivoca, o sea, cuando uno está más cerca del día de que supuestamente va a llover, por ejemplo, eh, tiene más probabilidades de achuntarle de que va a llover, pero si es que predigo con antelación, con mucho tiempo atrás, es mucho más difícil. Entonces, ahí entran las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que va a llover el martes? Entonces, ahí entra la teoría ergódica. Entonces, determinismo y probabilidades van de la mano. Y en ese sentido, ¿qué
logros o contribuciones respecto de sus investigaciones nos podría mencionar y que fundamentalmente el campo de las matemáticas ha sido fundamental para llegar a estas contribuciones, estos logros en la investigación? Ya, bueno, puedo hablar un poco de mi logro de investigación del doctorado. En mi investigación del doctorado lo que trato es estudiar sistemas dinámicos que presentan discontinuidad. Y estas cosas se aplican mucho a estos espacios de tiempo, cuando una salta, como viajes al futuro, yo puedo viajar al futuro. Ese tipo de cosas como que intenta un poco aplicarse ahí. Entonces se da la idea de que los viajes por el tiempo se podrían hacer, al menos para algunos átomos. ¿Qué siente usted cuando tiene la posibilidad, a través de la vinculación con el medio, poder compartir su experiencia con la comunidad? ¿Qué satisfacciones le trae esa actividad en particular? Bueno, la satisfacción es poder abrirle espacio a otras mujeres para que hagan ciencia, o a otros hombres también para que hagan ciencia. Creo que para mí es muy importante que abrir ese espacio, o sea, mostrar que se puede, y por otro lado, abrir un poco la mente a que hay investigaciones en matemáticas que son interesantes, pese a la dificultad mismo del lenguaje. Doctora Tamblay, y actualmente, ¿cuáles son sus principales focos de su trabajo actualmente en la Facultad de Ciencia de la Universidad de Chile? Bueno, actualmente estoy encargada con la vinculación con el medio, junto a Leslie, otra colega, además de estar haciendo clases a la licenciatura, a la pedagogía de nuestro departamento y además de los programas de doctorado. Tengo dos alumnos ahora actualmente, uno de doctorado y uno de pedagogía, que están en el último año. Y además estoy haciendo investigación en otras áreas que no son las que estudié en el doctorado, que son estas que te comentaba, son aplicaciones al clima, es una ecuación que predice el clima. Sí, a propósito del clima, como hoy día hablamos tanto de cambio climático, otros hablan de crisis climática, los paradigmas para precisamente tratar de adivinar o predecir el clima han ido cambiando con esta dinámica que se produce en el mundo. Sí, exactamente cambian, porque depende mucho del calor que hay en la Tierra, la predicción del clima. Las ecuaciones que se hacen son ecuaciones que vienen de la atmósfera, que están en la superficie de la Tierra, vienen de ahí, se sacan de ahí algunos parámetros. Entonces, cuando la Tierra está más caliente, toda esa temperatura es la que va a esa ecuación. Entonces, cambia, sí. Nos, Eso es totalmente caótico. Así es. Bueno, doctora, ¿qué mensaje le podría usted entregar, especialmente a la juventud, a quienes hoy día están en la enseñanza media y tienen que optar ya por estudiar algo? ¿Por qué tendrían que a lo mejor elegir el campo de la ciencia como parte de su vida futura? Bueno, en mi mensaje es que primero dejar claro que la matemática es un lenguaje como el inglés, como el español, son lenguajes de símbolos. Si a alguna persona le gusta la matemática y aprende bien ese lenguaje o se le facilita ese lenguaje, creo que es súper importante que no lo pierdan, que se vayan por el camino de las ciencias. Por otro lado, irse por el camino de la ciencia implica muchas veces llegar a ser docente o ser académica de una universidad. Y eso también es muy, muy lindo, porque además de hacer investigación, tú estás en constante aprendizaje y enseñando lo que tú misma aprendes. El ambiente también académico, pese a que para las mujeres a veces el clima es un poco más difícil, también es bueno porque básicamente una se manda sola en la investigación y quienes nos mandan son las alumnas y los alumnos en la docencia, pero no hay como personas detrás, no hay un estrés de algún jefe superior
como pasa mucho en las empresas. Entonces creo que es una bonita carrera. Los invito a estudiar carreras científicas y si aprenden bien el lenguaje matemático, matemáticas. Doctora, finalmente, ¿qué nos podría agregar como conclusión? A lo mejor algo que no le preguntamos, algo que a usted le gustaría decir en este minuto. Por supuesto, nos quedamos atentos escuchándola. Bueno, quizás como acotar en lo del apellido, que había dicho que mi nombre es Nelda Tamblay, hablar un poquito de que soy oriunda de Copiapó y que mi apellido Tamblay es un apellido diaguita, reconocido por la CONADI, y eso quería agregar. Claro, y fundamentalmente porque usted a lo mejor quiere relevar mucho el tema de la cultura ancestral, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, me nace una última pregunta, si nos pudiese usted, a propósito de la cultura que usted relevar, si existe también una relación con las matemáticas y cómo podría haber ahí también quizás un campo para poder investigar, ¿no? Sí, sí, hay. La, los estampados diaguitas son estampados que teselan planos, ¿sí? Entonces, eso mismo es un campo de estudio en matemáticas y en sistemas dinámicos en sí. Eh, eso, tiene mucha relación. ¿Y qué se pretende comprobar con este estudio? Tratar de cubrir el plano con figuras que calcen, ¿Mm? de alguna forma, esas figuras, ¿qué podrían representar? Representan, o sea, tratar de cubrir el plano, de Claro, tratar de cubrir el plano con una sola figura que calce, básicamente. A claro. veces, muchas veces las teselaciones son esas, una sola figura que cubra todo el plano y que calcen. Bueno, me imagino una investigación que está partiendo y seguramente más adelante tendremos Yo novedades. no me dedico a eso, pero yo Ya, no me dedico a esa parte, pero sí tiene hay mucha gente que sí se hace teselaciones del plano. perfecto. Bueno, Y bueno, tiene relación con los estampados de Aguita. ujú. Doctora Nelda Tamblay, le quiero agradecer sinceramente que nos haya acompañado esta semana en esta edición del programa Imago Mundi en Chilena FM y también en Canal 2, ambos acá desde San Antonio. Muchas gracias por la invitación y bueno, eso. Que esté muy bien, doctora. Gracias por estar con nosotros. Ya igualmente. Bueno, de esta manera hemos tenido la participación hoy día de la doctora Nelda Tamblay en este programa Imago Mundi, como siempre, que transmitimos en Chilena FM en Canal 2 de San Antonio, siempre en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Como siempre, les agradecemos la sintonía y será hasta una próxima edición. Muchas gracias. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.